Gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy Bueno. bien, todo muy bien. A ver, hay muchos temas por donde arrancar, ¿no? ¿Está tranquilo el gobierno hoy o está preocupado? Bueno, a ver, el gobierno está internamente tranquilo, obviamente todo lo que ha tomado el Estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política, desde nuestro punto de vista, que tiene obviamente mucho que ver con un periodo preelectoral, ¿no? Donde todo el mundo está tratando de sacar su partido en contra de un gobierno que viene y que cuenta con un apoyo popular importante. Con lo cual, digamos, cuando uno combina una cosa con la otra, bueno, todo tiene cierta causalidad, ¿no? Casualmente, digamos, digo casualmente, ¿no? Por ponerlo en términos irónicos, resulta que aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad, que por supuesto el gobierno había cuestionado, ¿no? Con lo cual, digo, no es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare, en el sentido que corresponda, es que actúe la justicia. Nosotros no le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, me parece, o tendría que ser procesado y sentenciado, ¿no? Así que a mí no me preocupa, ni tampoco me preocupa porque yo he escuchado mucho por ahí en las redes que el juez o el fiscal pueden tener alguna inclinación en un sentido, en otro. Mire, yo lo que tengo por conocido de ambos funcionarios, del magistrado y del fiscal, es que son gente seria, ¿sí? Con lo cual, a mí no me preocupa, no tengo ningún temor en que actúen de una manera que no sea la que corresponde. O sea que, a ver, saco una primera conclusión y usted, sin utilizar esta palabra, lo que me está dando a entender y lo que le está dando a entender a la audiencia es que es una operación política de cara a las elecciones. Sí, eso es lo que yo pienso sobre la difusión que se le ha dado a este tema, de dónde partió, cómo fueron los comentarios, cómo en el momento en que se lanza esto, que ya después me entero, porque no lo tenía presente, que ya había sido tratado en algún momento del año pasado, porque había aparecido, creo que no de la misma manera, pero sí el mismo caso, del mismo funcionario que habría hecho algún cuestionamiento, en el que rápidamente el fiscal interviniente dijo que no había ningún motivo para una acción penal y desestimó la causa, ¿no? O sea, perdóneme, doctor, le hago una pregunta. Este mismo audio que circuló ahora, quizás un poco más extenso, porque dura 5 minutos y pico, ¿ya había utilizado en alguna especie de causa de corrupción tiempo atrás? Sí, a ver, lo que no estoy seguro es si es el mismo audio, ¿no? Pero es el mismo tema, ¿no? Por lo tanto, alguien me hizo el comentario estos días que ya había sido esto tratado como algo que se le habría adjudicado al mismo funcionario, que lo habría expresado en los mismos términos, con lo cual yo digo, capaz que lo mismo, capaz que no lo sé, no habrá que ver cuando el juez y el fiscal, sobre todo, analice los teléfonos celulares que se secuestraron del funcionario que estaba a cargo del Andis. Habrá que ver si lo que él dice y sostiene es cierto o no es cierto. Yo la verdad que no lo puedo decir porque no tengo ninguna relación, ni he tenido trato más que el que corresponde a la función. Yo le comentaba a un colega suyo, Gabriel, que yo debo haber hablado 3 o 4 veces desde que estoy en la función con Españolo, y fueron todas que tenían que ver con el funcionamiento del Andis en cuanto a la cantidad de pensiones que tenía. Yo creo que esto ya hemos hablado, ¿no, Gabriel? O sea, cuando comienza el gobierno de Néstor Kirchner, los beneficiarios de discapacidad eran 79.000,
cuando nosotros recibimos el gobierno eran 1.200.000, creo que era 1.220.000 o 215.000. O sea, más que multiplicaron, digamos, por hacerlo más o menos rápido, por 15, claro, ¿no? claro. La cantidad de beneficiarios. Bueno, esto también es un tema que tiene que ver con el entramado de las denuncias, ¿no? Porque nosotros hemos planteado, nos han pedido, por empezar, esta ley que se ha tratado de emergencia en discapacidad, nosotros ya lo hemos dicho, generaba un impacto fiscal muy importante, ¿no? Para tenerlo más o menos en el orden. No tengo el cálculo último a esta altura del año, que es cuando la ley quedaría firme si es ratificada por el Senado, pero en aquel momento, que creo que fue hace 2 meses atrás, el incremento implicaba casi medio punto del PBI, o sea, algo así como 3.000 millones de dólares, ¿no? Calculemos que hoy el presupuesto del ANDIS, si no recuerdo más, está alrededor de los 4.000 y pico millones de pesos, o sea, casi prácticamente duplicar, un poco menos, el presupuesto actual del ANDIS, y eso impacta de lleno en una de las herramientas fundamentales del gobierno, que es mantener y sostener el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal. ¿No? Con lo cual, esto forma parte de esa política, porque, a ver, es cierto que este es un tema que genera una sensibilización de parte de todos, ¿no? Porque la verdad es esa. Lo que pasa es que lo importante es ver en qué ponemos prioridad hacia adelante, ¿no? Y nosotros ponemos prioridad en tener una economía sana que le permita parar la inflación, que es lo que más afecta a todos los sectores sociales que están con dificultades económicas, y que eso finalmente, ese equilibrio fiscal, ese superávit, va a impactar finalmente en la economía y va a generar crecimiento, como ya lo ha hecho este año. Con lo cual, yo digo, uno tiene mucha importancia ver dónde se pone, dónde se centra el tema del gobierno y dónde se centra también el tema de la oposición, ¿no? La oposición prefiere ir hacia los temas que supuestamente generan un rédito político. El gobierno debe ser el único gobierno, ¿no?, que en la historia de la democracia que conocemos, que en un periodo preelectoral, en lugar de utilizar un plan platita o algunos de los que se han hecho en los periodos preelectorales, que es ponerle plata a la gente en el bolsillo, plata falsa, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno emite billetes, le está dando a la gente un billete que no vale, ¿no? Con lo cual genera inflación y enseguida eso le hace perder valor a la plata que se le dio en ese momento, y al final el resultado es mucho peor. Pero este debe ser el único gobierno que dijo, no, yo voy a sostener a capa y espada esto que es el futuro de los argentinos, ¿no? El equilibrio fiscal de hoy es el futuro de los argentinos económicamente mañana, con lo cual esta es una política en la que el gobierno no cede. Pueden plantear lo que quieran, pueden insistir por las vías que quieran, pero nosotros no vamos a movernos un ápice de lo que queremos, que es el futuro de los argentinos y el motivo por lo que la gente lo votó al presidente Milei en el 2023. Ministro, quiero volver al tema Spanuolo, que me parece lo más interesante, porque hay mucha gente que quiere saber sobre este tema, porque, a ver, me parece que si hay algo que ha mostrado este gobierno tiene que ver con esta credibilidad. Le creen al presidente Milei, es una realidad, lo hablamos entre los compañeros nuestros de trabajo, le creen al presidente Milei, y sería una desazón que le encuentren algo de corrupción al gobierno, porque la verdad que la gente le cree al presidente. ¿Sería un golpe duro que le encuentren algo de corrupción a este gobierno? Bueno, yo creo, en primer lugar, digamos, partamos de la base. Yo lo conozco al presidente Milei hace muchos años. Sí. La conozco a la hermana del presidente Milei, que desde mi punto de vista está siendo atacada de una manera salvaje e injusta, ¿no? Y yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver por qué vienen los ataques, porque atacan por eso, ¿no? Porque atacan casualmente para tratar de horadar la credibilidad que tiene el presidente Milei en la gente.
Yo, como decía Gabriel, que los conozco hace muchos años y sobre todo a Javier, con quien he compartido muchos años de trabajo, pero no tengo la más mínima duda, porque si hay algo que no le importa al presidente Milei es la plata, ¿sí? Así como otros se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importa los temas económicos, le importa los temas del país, pero no es alguien que esté pensando en juntar o amasar una fortuna como otros, ¿no? Así que yo no tengo ninguna duda que tanto el presidente como la hermana del presidente, Karina, son personas absolutamente honestas, limpias y no tienen nada que ver con los hechos que tampoco que se han denunciado, ¿no? Sino que han salido en unos audios que supongo que ahora la justicia tratará de determinar si son ciertos, si son verdaderos, si se hicieron editados, si no son editados. Son todos temas que no conozco, pues no soy perito en pero llama mucho la atención. Aparte lo escuchaba seguramente Gabriel lo vio en algo que se publicó en Twitter, una parte de una entrevista al abogado Mauricio de Alessandro, que hace una referencia a las declaraciones de Españolo, cuando Españolo dice, no sé si dice que le habló al presidente Milei o que se lo dijo al presidente Milei, si se lo hubiera dicho como dice de Alessandro, el presidente lo hubiera sacado carpiendo y lo hubiera echado, porque no hay peor cosa que se le pueda ocurrir a alguien que hablarle mal a Javier de Karina. Pero absolutamente. Que le digan cualquier cuestionamiento a Karina es algo que al presidente le genera indignación. Así que, por un lado, de eso estoy absolutamente seguro de que no hubo ese comentario de Españolo al presidente sobre este tema. Así que yo en eso estoy absolutamente tranquilo y veremos después de la investigación. Para eso nos parece bien que la justicia despeje todas las dudas que se puedan haber generado lamentablemente por esta campaña que se hace en un momento, como le decía antes, preelectoral y montado a caballo de un hecho en el cual estamos confrontando con el Congreso de la Nación sobre un incremento del presupuesto para el sector de discapacidad que prácticamente duplica al presupuesto actual y que impacta fundamentalmente en el equilibrio fiscal que defendemos a capa y espada, ¿no? Ministro, en una nota que usted dio con Luis Majul, le preguntaban al respecto de si había hablado con el presidente Javier Milei sobre los dichos de Spanuolo, y ha quedado claro porque se han repetido muchas veces que usted dijo que habló con el presidente Javier Milei, y esta conclusión que usted también saca, y aquellos que conocemos al presidente de alguna manera sabemos que es casi imposible que alguien vaya a hablar mal de su hermana, porque la verdad que no sería algo cómodo para el presidente de la República o para aquel que se lo dice, ¿no? Usted ha hablado en las últimas horas con Karina Milei, e inclusive le voy a abrir el abanico con los hermanos Menem, que también están sospechados por este audio o por las redes sociales hoy. ¿Ha podido hablar en las últimas horas con ellos? Sí, absolutamente. He podido hablar en las últimas horas, ayer, antes de ayer, sí, permanentemente. Y he hablado con el presidente también. Y el presidente, como me lo había dicho antes de ayer, cuando hablamos la primera vez sobre este tema, él me dijo con absoluta claridad que no había recibido ningún comentario de Españolo sobre el tema que aparece en los audios, ¿no? O sea, nunca supo de Españolo que él tenía esta sospecha, esta duda o este juicio, ¿no? Con lo cual, y de la misma forma las otras personas involucradas, ni hablar Karina Milei, ¿no? Que está indignada con el tema, pero obviamente ninguno de ellos estaba en conocimiento de este juicio de Españolo, ¿no? Perdóneme, ministro, que sea insistente con esto. O sea, los Menem y Karina Milei niegan absolutamente estos dichos o este audio de Spanuolo. Sí, absolutamente. Hasta yo le pregunté al propio Lule Menem, que es la persona que aparece mencionada, señalada como sí. Le pregunté, pero vos tenés contacto, ¿lo conocés a la droguería suizo-argentina? Me dijo, no los conozco, no sé quiénes son, nunca los he tratado. ¿Sí? Bueno, supongo que esto va a salir a la luz de todo. Cuando se tomen los celulares, ahí vi que dentro de las allanamientos y que ha ordenado el fiscal,
también se hizo uno a miembro de la familia propietaria de la droguería suizo-argentina. Bueno, supongo que también se habrán secuestrado teléfonos, que yo, bueno, veremos. No sé, yo estoy convencido que, sin perjuicio de que pueda haber algún involucrado en la línea, en algún hecho que sea sospechoso, estoy seguro que no de las personas de nuestro gobierno. ¿Han pensado en evaluado denunciar a Spanuolo desde el gobierno nacional? No, lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar, por supuesto, ninguna explicación de Spanuolo, lo que se hizo fue separarlo del cargo y intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que haga que el interventor realice una investigación a fondo sobre todo, ¿no? Así que veremos, estamos recién, esto ha pasado el viernes, con lo cual estamos a la espera de los resultados, de las primeras informaciones que pueda darnos el interventor, ¿no? Le he utilizado la palabra temor muchas veces. Déjeme utilizar nuevamente. Hoy muchos diarios, muchos medios publicaban de este posible temor que el gobierno puede tener a partir de lo que puede llegar a decir Spanuolo, porque algunos dicen, bueno, si Spanuolo cae un montón. ¿Hay temor por lo que pueda declarar Spanuolo o hay tranquilidad a partir de lo que declare este personaje? No, a ver, yo diría que desde mi punto de vista y desde lo personal, tranquilidad, porque yo tengo confianza en las personas del gobierno que se han mencionado. De manera que lo que diga Spanuolo, no sé qué dirá cuando sea citado por el juez o lo que dirá su teléfono, etcétera, pero tendrá también que probarse en los hechos, ¿no? Con lo cual, si él dijo algo o hizo alguna imputación, primero la tendría que haber hecho en la justicia, ¿no? Primer detalle, que si él tenía una sospecha o algún elemento de prueba o algo, como funcionario público tenía que ir a un juez o a un fiscal y decirle, mire, está pasando esto, ¿no? Y que se investigue. Yo entiendo que eso no ha pasado, con lo cual, si él tenía esa sospecha desde el año pasado y no la denunció, será o porque no tiene elementos más que una sospecha, o que si tiene algún elemento, incumplió deberes de funcionario público, ¿no? Con lo cual eso lo tendrá que tener, por supuesto, en cuenta el juez de la causa en su momento, ¿no? Pegarle a Karina Milei, recién usted mencionaba que se le está pegando injustamente hace un tiempo. Pegarle a Karina Milei es directa / indirectamente pegarle al presidente de la República. Por este vínculo que nosotros hablábamos, recién usted traía este video de Alessandro, que por supuesto lo hemos visto todos, y quienes tenemos la posibilidad de conocer al presidente sabemos cómo es ese vínculo. ¿Pegarle a Karina Milei es pegarle duro al presidente? Sí, obviamente. Yo creo que el hecho pero a ver, es pegarle al presidente, y al presidente seguramente le debe doler, como lo debe doler también a la propia hermana, Karina Milei. Pero también es cierto que el presidente tiene una convicción y una fuerza para llevar adelante su gobierno que no se lo puede frenar con estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que los cuestionó. Usted es una persona a hablar permanente y constantemente. De hecho, ha dado una nota en el día de ayer y está dando una nota ahora. El silencio, que el presidente ayer no haya hablado de este tema, ¿los expuso de alguna manera? Porque como nunca quizás había una necesidad de escuchar una voz oficial. Digo, la gente en el YouTube está explotado, hay mucha gente que está siguiendo la nota con usted. El haber dejado pasar, es un gobierno que reacciona rápidamente a este tipo de acusaciones. ¿El silencio los expuso o necesitaban pensar para salir a comunicar qué es lo que había pasado? Bueno, en primer lugar, la conferencia que dio el presidente ayer en la Bolsa de Comercio Rosario era una conferencia que estaba pactada hace mucho tiempo y que tenía fundamentalmente el objetivo de llevar la visión del gobierno nacional a los mercados económicos sobre lo que está pasando circunstancialmente en la economía, que tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Sí. Con la proximidad de las elecciones, con lo que dice la oposición, con las presiones que se hacen sobre el dólar, etcétera,
que lo llevaron al gobierno a tomar algunas determinaciones económicas fuertes, ¿no? Porque el gobierno no está pensando en el día de hoy, sino que piensa en el largo plazo, en el mediano y el largo plazo, ¿no? Entonces yo diría que ese fue el sentido de la conferencia ayer en la Bolsa de Comercio. Tal vez si el presidente hubiera hecho algún comentario sobre este tema, hubiera sido darle mayor relevancia a algo en lo que el presidente se siente absolutamente tranquilo con la actuación tanto de su hermana como la de él, ¿no? Como que no ha habido ninguna participación en este tema. Entonces, y además, como también ha intervenido un juez y está interviniendo un fiscal a partir de una denuncia que se hizo en la justicia sobre esto, el gobierno prefiere toda la vida no entrometerse, no hacer ningún comentario y esperar que la justicia haga vía el fiscal Picardi la investigación que corresponda, y que si tiene hechos los aclare, y si no tiene hechos que también los aclare y le diga a la opinión pública acá pasó algo o acá no pasó nada, ¿no? Entonces me parece que como diríamos futbolísticamente usted y yo, la pelota está en la cancha de la justicia, ¿no? Sabe que yo tuve la posibilidad de hablar en el día de ayer con el presidente, y lo he hecho en el día de hoy, y noté una persona tranquila. Por supuesto que usted habla de otra manera. ¿Cómo lo ha notado el presidente en las últimas horas o en el último día? ¿Lo ha notado también tranquilo? ¿Lo ha notado preocupado, nervioso? Yo he notado una persona normal, como la noto siempre, tranquila. ¿Usted cómo lo notó? No, bien, muy bien. Yo hablé con él hoy y lo encontré sereno, tranquilo, por supuesto, como decíamos recién, ¿no? Molesto porque se esté haciendo uso políticamente de un hecho que él considera absolutamente falso e injustificado, ¿no? Entonces, como él sabe contra qué está luchando y contra qué está peleando, lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando un momento preelectoral que va a ser complicado así todo el tiempo, ¿no? Porque hoy será esto, mañana será otra cosa. Pero así vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida, ¿no? ¿Los ensucia? Tanto en septiembre como en octubre. ¿Los ¿no? ensucia esto? ¿Los mancha? ¿O usted cree que no? Bueno, a ver, nosotros estamos seguros de que no tenemos nada que ver como gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio que no sabemos cómo llegó, cómo apareció, cuándo se hizo, cómo se hizo, si está cortado, si está editado, etcétera, ¿no? Yo no quiero referirme a eso porque, como decía al principio, no soy especialista en el tema, pero hay muchos comentarios sobre si es una grabación válida, si no lo es, cómo se hizo, dónde se hizo, etcétera. Habrá que esperar, supongo que lo van a citar a declarar al doctor Españuelo para que explique cuál era el sentido, si es que existe ese audio en su teléfono, si existen comunicaciones sobre ese audio, si existen sus mensajes a Karina Milei, como aparentemente se dice ahí. Yo, por lo que tengo entendido, por lo que me dicen ambos, como decía recién, tanto Karina Milei como Lule Menem no tienen contacto con Españuelo ni comunicación con Españuelo desde el año pasado, ¿no? Con lo cual me parece raro que exista ese intercambio de WhatsApp, ¿no? ¿Le puedo, a ver, es muy sugestiva la pregunta porque es de libre albedrío la respuesta? ¿Por qué? Si no hay nada, ¿no? Porque esto, si yo me pongo un abogado del diablo, tendría que hacerle esta pregunta. Si no hay nada, ¿por qué Españuelo haría esto? Bueno, yo ahí ya... Por eso, no es libre albedrío. Sí, no, a ver, me cuesta mucho introducirme en la psicología de Españuelo, porque no lo conozco tanto. Yo, claro, como decía recién, he estado 3 o 4 veces en mi vida con él, pero ¿cuál es el motivo que puede haber tenido él para hacer un comentario, si es que lo hizo, y por qué lo hizo, y con quién hablaba? Y yo no lo sé. Pueden ser montones de cosas. Hay veces que la gente quiere darse corte mostrar su relación, su poder, su influencia, o puede ser también que tenga un motivo de enojo por alguna cuestión particular. No sé, hay tantas razones, Gabriel, para generar una expresión de ese tipo,
que yo no la sé, no lo conozco tanto para analizarle la psiquis a Spagnolo, ¿no? Habrá que ver cuál es su posición cuando tenga que declarar al respecto, ¿no? ¿Era del entorno cercano al presidente? A ver, hay publicaciones que dicen que fue 50 veces Olivos, 40 veces a la Casa de Gobierno, que era el abogado del presidente. ¿Le preguntó esto usted al presidente si había vínculo tan cercano con Spagnolo y él, si eran amigos, no sé? ¿Había Sí, tanto vínculo? No, sí le pregunté. Okay. Primero que nada me dijo que lo había acercado a La Libertad Avanza, a Victoria Villarroel. Ajá. Que después había estado en la campaña, en la primera, creo, la campaña del 21, no sé si había estado o estuvo en las listas o no estuvo, y sé que en la del 23 sí lo estuvo, pero estuvo en un lugar no salible. De manera que yo creo que él estuvo vinculado, no con un vínculo muy estrecho con el presidente, y después se fue acercando, y después le pidió, él le pidió al presidente el cargo del Andis. Y bueno, obviamente cuando le pidió el cargo, nosotros estábamos armando equipos y el presidente le pareció, él es un abogado, le pareció que podía ser razonable, etcétera. Y después sí es cierto que el presidente tiene un grupo de personas allegadas a él con distintos tipos de relación, más próximo, menos próximo, no sé decir exactamente, yo creo que no era próximo, pero tenía relación con el presidente, donde tenía un grupo de ópera que se juntan los domingos, creo que es, y escuchan ópera juntos, etcétera, ¿no? Creo que los domingos a la noche. Y creo que Spagnolo participaba, me lo dijo el presidente, ¿no? Que participaba de ese grupo y había ido algunas veces ahí, pero no conozco más que eso, ahí sé que iban varias personas, por eso hay varias personas que tienen, como el doctor Juan Carlos de Pablo o otros, ¿no? Que son habitués de esta relación en Olivos a partir de las reuniones de ópera, ¿no? Ministro, le llama, a ver, a usted le llamó la atención lo que a nosotros también lo llamó la atención, que está relacionado con que este audio es del 2024, o sea, tiene un tiempo que aparece ahora, después habrá que ver la veracidad. Ahora, esto también se da, creo que un día, permítame, un día de error, para no decir 2 días, después de lo del fentanilo. ¿Usted cree que puede estar vinculado a una causa para tapar la otra o no? Bueno, no soy, no tengo... Mediáticamente digo, ¿no? Para que no aparezcan nombres involucrados respecto a una causa y la otra se lleve el título, ¿no? Puede ser, yo la verdad que no hago esa vinculación porque no lo conozco. Lo del fentanilo sí me parece un hecho gravísimo porque ahí hay muchos muertos de por medio. Creo que ha hecho una investigación el doctor Kleplak muy a fondo, es otro juez que es serio. Más allá de las inclinaciones políticas que pueda tener uno u otro, un fiscal, un juez, etcétera, yo creo que los funcionarios y los magistrados intervinientes acá son personas serias que antes de tomar una decisión han investigado. Bueno, me parece que en el caso del fentanilo se han tomado decisiones que son importantes, graves, y que son el resultado de una investigación profunda en la causa, ¿no? Claro, con el motivo de esta otra que se lanzó ahora, estas grabaciones del año 24, como señala usted, Gabriel, no se dijo mucho más de Furfaro y de todas las relaciones que tenía, ni del viaje a Rusia, ni de la vacuna Sputnik, ni de su laboratorio, ni cómo fue que habilitó, claro, etcétera. Parece que no se habló mucho más de eso, ¿no? Que debería estar tal vez el tema mucho más en el candelero por el horror de las consecuencias que ha tenido, ¿no? Pero bueno, la política y los operadores de la política, que incluyen, por supuesto, algunos colegas suyos, Gabriel, tienen ese oportunismo de introducir causas que tapan otras, ¿no? Con lo cual puede ser, no lo puedo aseverar, pero puede ser que tenga esa intencionalidad, además de la intencionalidad político-electoral de la que hablábamos recién, ¿no? Que justo
el día que se está tratando la emergencia de discapacidad en la Cámara de Diputados, haya aparecido esta situación en el Andís, ¿no? Ministro, las últimas, y lo libero, me dijo que no le preocupaba Casanelo, que le parece una persona seria, más allá de la inclinación ideológica que puede llegar a tener, que esté Dalbón, que fue quien inició la denuncia, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso le preocupa o no? No. Me parece que el doctor Dalbón, con el que alguna vez he tenido alguna diferencia pública, pero menor, en fin, yo creo que él tomó datos que habían sido hechos públicos y formuló la denuncia. No me preocupa porque hay un fiscal y un juez que intervienen, ¿no? Así que allá él, si no hubiera salido por Dalbón, hubiera salido por otras personas que creo que también formularon denuncias, que normalmente cuando hay un hecho en la opinión pública, que sale a la opinión pública de esta naturaleza, siempre hay gente que formula denuncias, o fiscales mismos, ¿no? Uh-huh. Que toman esos hechos públicos e inician una acción judicial, ¿no? Ministro, no me preocupa, ni que esté Dalbón, ni me preocupa que esté Casanelo, ni me preocupa que esté el fiscal Picardi. Son magistrados que tienen a su cargo investigaciones, que tendrán que ver los hechos y juzgar las medidas que toman sobre los hechos, ¿no? O sea que lo más importante para el gobierno es que avance la justicia lo más rápido posible para esclarecer el hecho. Por supuesto, que se esclarezca rápidamente. Uh-huh. Sí. Nosotros tenemos una habitualidad, porque usted gentilmente sale muchas veces con nosotros, tiene esa amabilidad, y yo le he hecho esta pregunta muchas veces ¿fue la semana más dura? ¿Fue la semana menos dura? ¿Fue la mejor semana del gobierno? Y hace mucho tiempo, no sé si la palabra es jugar con esto, pero que venimos semblanteando las semanas o los meses que viene teniendo el gobierno. ¿Estamos ante la semana más complicada, más difícil que ha tenido el gobierno, ministro? ¿Esta última que pasó o que está transcurriendo? No. A ver, yo no sé, la verdad que es muy difícil decir uh-huh. cuál es la semana más difícil. Estas últimas semanas, por esta disputa en el Congreso, que parece que despertó en el último mes y medio, y se han dedicado a sancionar normas que le pretenden pegarle la línea de flotación al gobierno. No lo van a conseguir, pero bueno, lo pretenden. Entonces se han generado toda esta polémica y debate donde han pasado cosas que son realmente llamativas, ¿no? Como por ejemplo que se dan facultades delegadas al gobierno, al Poder Ejecutivo, y esto vale la pena, Gabriel, tal vez si me tomo un minutito más. Por supuesto, sí. Que la verdad es que estas son las cosas insólitas que tiene la política argentina, ¿no? Todos los gobiernos, desde el presidente Duhalde, también lo tuvo el presidente Carlos Menem en algún momento cuando generó toda la transformación económica, la ley de emergencia y todo eso, pero desde el gobierno de Duhalde todos han tenido facultades delegadas por el Congreso de la Nación, que es una norma específica que tiene la Constitución Nacional que establece dos requisitos: tiempo concreto y para qué se otorga. El gobierno justicialista desde el 2001, después kirchnerista desde el 2003 hasta que terminó el presidente Fernández en el 2023, todos esos gobiernos del kirchnerismo han tenido durante todos sus periodos facultades delegadas. Incluso alguna vez prorrogada la delegación por un DNU. El único que gobernó 2 años con facultades delegadas y 2 años sin facultades delegadas porque no pidió la prórroga fue el presidente Macri. Entonces digo, cuando el Congreso delega facultades en una situación de emergencia como la que recibió Milei en el 2023, nosotros habíamos pedido por 2 años. El Congreso, y por varios temas, creo que eran como 11 temas los que pedíamos en la ley base de delegación. El gobierno nos entregó 1 año de facultades delegadas y por 4 temas, no más, que implicaban toda la reforma de la administración pública, el achicamiento del Estado, la desburocratización, etcétera, que fue la tarea que llevó adelante el ministro Sturzenegger. Cuando terminamos ese año, no pedimos una prórroga. Terminó el año, terminamos la utilización de las delegaciones, y cuando empezó esta campaña tan feroz de la oposición kirchnerista en el Congreso contra el gobierno nacional, a caballo de las encuestas que no lo favorecían ni en la provincia de Buenos Aires ni en el país, resulta que
resolvieron que todo lo que delegaron estaba mal. Entonces, volvieron atrás todos los hechos, intentaron, por supuesto, porque hay algunos que ya fueron ejecutados, ¿no? Pero dejaron sin efecto o rechazaron los decretos delegados, con lo cual una parte de la desregulación del Estado, del achicamiento del Estado, de la concentración de recursos administrativos, la eliminación de otros, eso se van a dejar sin efecto. Algunos, como decía, ya están hechos y no se puede volver atrás, pero otros van a volverse atrás, con lo cual las facultades que nos delegaron en los hechos las retiraron en la práctica. Entonces yo digo, esto es, la verdad, es casi como, es un galimatías, ¿no? Es una cosa que no se entiende, que se ejerzan políticas en función de un momento electoral para perjudicar al gobierno, que no es más que perjudicar a todos los argentinos. Bueno, la verdad, Gabriel, que es muy difícil lidiar contra eso. Entonces, cuando me pregunta si fue una mala semana, ahí, bueno, estas son semanas malas en el sentido que nosotros, con una minoría parlamentaria muy, muy clara, no podemos contra una mayoría que se forma con el kirchnerismo, pero también con otros diputados que fueron elegidos por sectores radicales de la coalición cívica, provinciales, centristas, etcétera, y que conformaron una unión con kirchneristas para tratar de voltear todo esto o tratar de generarnos mayores erogaciones para afectar el déficit. Porque tanto esto, por suerte, pudimos evitar que... De las jubilaciones, ¿no? Que los proyectos de jubilaciones no se aprobaran, ¿no? Que eso fue, yo diría, una victoria importante en la sesión de diputados que nadie se esperaba. Yo creo que el kirchnerismo no se esperaba y por eso se generó tanta frustración. Yo estaba viendo seguramente también lo vio Gabriel, en una nota de streaming a dos periodistas muy antigobierno, que estaban esperando la votación pensando que ganaban y cuando vieron que perdieron se quedaron como no podían creer, se quedaron sin palabras, ¿no? Entonces digo, ese fue un hecho para nosotros muy importante, por eso también tenía un impacto muy fuerte en el déficit fiscal, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que los argentinos tienen que preocuparse por ver el esfuerzo que está haciendo el presidente Milei y su equipo para mantener a raya el equilibrio fiscal, porque con eso terminamos con la inflación y generamos crecimiento de la economía. Eso es lo más importante, es lo más revolucionario que se puede hacer en la Argentina de hoy para la Argentina del futuro. Y en eso estamos trabajando. Entonces no somos como otros gobiernos que distribuyen pesos falsos que generan inflación. Yo el otro día le decía en una charla ahí en el Council de las Américas que en los últimos 15 años la Argentina ha tenido un déficit financiero promedio de 4,5, 4,7, más o menos, pero pongámosle para redondear, para hacer números grandes, un 5%, ¿no? De déficit. En 15 años. Quiere decir que eso es, si es el 5% del PBI de déficit, en 15 años quiere decir que es el 75% del Producto Bruto de un año. Esto quiere decir que es, si el Producto Bruto de la Argentina, pongámosle, es un poco más, pero pongámosle son 600.000 millones de dólares, quiere decir que ahí tenemos aproximadamente unos 450.000 millones de dólares de los argentinos tirados a la basura en 15 años. Es decir, pensemos, un chico que nació hace 15 años y hoy tiene 15 años y está empezando a decidir su futuro, cuenta con un país que es 450.000 millones de dólares más chico que lo que hubiera sido si hubiera tenido un manejo razonable de la economía. Es decir, los argentinos, los empresarios, las empresas de la Argentina han perdido todo ese dinero que les hubiera permitido crecer a la economía. Bueno, eso es lo que estamos tratando de evitar hacia el futuro y es lo que estamos logrando. Por eso baja la inflación, por eso crece la economía, por eso nos miran en el mundo como nos están mirando, como el milagro argentino, por eso la gente nos apoya. Entonces, todo esto que está pasando, todo el ruido que hay alrededor, ¿es consecuencia de esto? Política. ¿Cómo? ¿Es consecuencia de esto que está describiendo?
es consecuencia, es toda la vieja política que sabe que se acaba una etapa y que empieza una etapa nueva y que no tienen un espacio en esa etapa nueva porque vienen contaminados de la vieja. Bueno, estamos en eso, ¿no? En esa lucha. Y tienen, no sé si la palabra es espalda, pero ¿tienen fuerza para bancarse esto? Porque parece, si ahí estoy, mientras estoy haciendo la nota con usted, le recomiendo Julio Burdman, que es, no sé si lo conoce, pero es un politólogo muy interesante que hace una descripción respecto a cómo son las operaciones políticas y describe en qué manera, en qué tiempo y en qué forma se hacen y explica cómo se lo hicieron a Trump en Estados Unidos y ahora explica lo de Milei. Digo, es interesante es un geopolítico argentino que es interesante para tenerlo. Digo, ¿tienen espalda para aguantar todo esto? Porque de acá Sí. a septiembre, octubre le van a seguir dando. Bueno, pero para septiembre falta poco, ¿no? Para las elecciones de septiembre en la provincia faltan 2 semanas, falta muy poco. Y el tiempo cada vez se consume con más velocidad cuando se acercan las elecciones, ¿no? Así que yo estoy confiado, creo que vamos a tener buenas elecciones. Si tenemos espalda, yo creo que tenemos el apoyo de la gente, ¿no? Y los resultados que se ven en la Argentina son el resultado del esfuerzo de todos los argentinos. No creo que la mayoría de los argentinos que acompañan estén dispuestos a perder lo que significa la estabilidad económica, ¿no? Que no es un dato menor, ¿no? Con lo cual yo estoy confiado, estamos fuertes y vamos a enfrentar lo que venga con esa convicción, ¿no? Que es la que tiene el presidente de la República, ¿no? El miércoles creo que tiene que ir al Congreso, ¿no? Y inclusive Sí. lo van a pelotear casi como yo en esta nota. Bueno, no, yo sé que me imagino que es un momento complejo, pero bueno, trataremos de afrontarlo con la misma convicción que tenemos en el gobierno, ¿no? Muy bien. Ministro, como siempre, le agradezco, ha sido muy gentil, le dejo un cordial saludo, ¿eh? Muchas gracias, Gabriel. Que termine bien el fin de semana, que esté muy bien. Buenas tardes.